meter en una noticia que nos parece muy importante y que en el ámbito judicial a gran parte le ha generado un poco de ruido, indignación, imagino también, un poco escuchábamos algunos testimonios, y a un sector, creo, minoritario, una buena noticia podría ser. No lo sabemos. Queremos saber bien qué es esta noticia de la que comentábamos antes, de que el presidente Javier Milei nominó a Manuel García Mansilla y a Ariel Lijo. ¿Y quién mejor para que nos explique este y otros temas más? Néstor Espósito, periodista judicial, a quien le agradecemos como siempre en esta mañana y en todas. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien? Elías y Rizo te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué podemos hacer un perfil de García Mansilla y del hijo? Sí, el hijo es casta judicial pura y García Mansilla es el sector, a la derecha de García Mansilla está la pared. Bien. Una combinación en principio explosiva. Sí, tienen ambos una característica muy particular, es que ambos han mostrado por una u otra vía mucho más García Mansilla que el hijo, un profundo antikirchnerismo y una profunda aversión a todo lo que tenga una connotación de peronismo. Claro. En el caso de García Mansilla es básicamente por una cuestión ideológica. El hijo tiene un pragmatismo muy típico de los jueces de Comodoro Pi. Ha tenido, bueno, no solo la persecución y la condena a Amado Boudou, sino algunas cuestiones muy favorables al expresidente Mauricio Macri, concretamente en la causa Correo y en algunas transacciones. Lijo estuvo protegido, cuidado durante todo el macrismo por un interlocutor permanente que era el ministro de Justicia, Germán Garabano. Claro. Cuando el Consejo de la Magistratura intentó avanzar con un pedido de juicio político contra el hijo, fue Garabano quien intercedió para que eso no ocurriera. Podría decirse, ¿qué tal, Néstor? Que entonces, estoy como infiriendo, que Ariel Lijo podría representar una pata más de ese pro puro, y García Mansilla es más del palo libertario. No, mira, sí, García Mansilla es más del palo libertario seguro. Pero Lijo es un juez de Comodoro Pi. Siempre que hablemos de los jueces, sobre todo de ese fuero, el fuero penal federal porteño, siempre tenés que pensar que ellos no son de una determinada línea política, ellos son de ellos. Todo lo que hagan tiene como objetivo final el beneficio propio. El beneficiar a un tercero es una consecuencia colateral, pero en el fondo de la historia solo trabajan para cuestiones que los beneficien a sí mismos. En el caso de Manuel García Mansilla, y también como para conocerlo un poco más, se lo presenta como un más académico, es de la Universidad Austral. ¿Ha tenido, más allá de eso, un recorrido en lo que es la justicia? ¿O solamente estuvo siempre estuvo del otro lado del mostrador? Nunca estuvo como juez ni como fiscal. Siempre fue abogado y siempre fue abogado lobista y siempre del lado de las empresas. Él se presenta como un especialista en negociación de contratos en materia energética, incluso con el Estado Nacional, pero siempre del lado de las empresas. Y sus posturas políticas son, bueno, algunas ya han trascendido, está en contra del aborto, avaló la designación de Rosencrantz y Rosati como jueces de la Corte por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
como contrasentido a eso, pidió la salida de la jueza Ana María Figueroa por haber cumplido 75 años, cuando todavía estaba pendiente el tratamiento en el Senado. Ha tenido posturas muy conservadoras. Y pensaba, en ese caso, Néstor, hay dentro de lo que es la casta judicial que vos recién mencionabas, cierto recelo con tipos que puedan venir de otro lado, como en este caso García Mansilla, o no sería un problema? Si es de los propios y responde a los cánones, no. Lo que pasa es que la llegada la potencial llegada, falta mucho camino por recorrer y yo no sé cómo van a hacer para sacar los 2/3 del Senado para que los aprueben, pero la eventual llegada del hijo de García Mansilla a la Corte Suprema tiene como objetivo final la alteración de la correlación de fuerzas que hay hoy. Hoy hay una troika dominante que la conforman Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz y Juan Carlos Maqueda. Con la salida de Maqueda a fin de año, a quien ayer le anunciaron que no le van a plantear, a pedir la reválida, los dos que entran están más cercanos al sector que representa Ricardo Lorenzetti, es decir que Lorenzetti recuperaría por esa vía el poder que le fue cortado mediante un golpe palaciego, básicamente por una maniobra de Horacio Rosati. Entonces lo que hay también ahí es una movida para recomponer la relación de fuerzas adentro de la Corte. Ahí, a ese punto me interesaba y quería ir también, porque con el Rosati, que ya se ha manifestado en contra, por ejemplo, de me gusta el artículo al juez de la Corte Suprema, me gusta, el Rosati. El Rosati, sí. Que se había manifestado en contra de la dolarización, también en esta jugada que, como vos decís, falta un montón para que se cristalice, pero puede ir en sintonía de licuarlo justamente a Rosati. Sí, concretamente lo que si llegara a producirse el desembarco del hijo de García Mansilla en la Corte Suprema, habría una nueva mayoría en la Corte, que estaría conformada, esto es todo conjetural y potencial, quiero aclararlo, pero que estaría conformada por Lorenzetti, García Mansilla y el hijo, contra una minoría de dos, que en ese caso serían Rosati y Rosenkranz, porque Maqueda ya no estaría. A todo esto los tiempos deberían empezar a precipitarse, porque antes de fin de año también hay que elegir al nuevo presidente de la Corte por el próximo periodo. Entonces están todas las monedas en el aire y son jugadas fuertes. Ayer hablaba con alguien y decía, es raro lo que hicieron, porque no hay una forma en el horizonte para que puedan conseguir los 2/3 en el Senado. Entonces tiene que haber otra maniobra en el fondo, tiene que haber otra cosa. Y mi interlocutor me decía, nosotros sobrevaloramos la capacidad del actual gobierno. El actual gobierno hace cosas que no tienen sentido, no porque tenga una cuestión oculta, sino porque son improvisados, porque son amateurs y porque cometen errores políticos. Yo la verdad es que no veo por dónde va a conseguir los votos para que sean designados jueces de la Corte. Estamos en comunicación con Néstor Espósito, periodista judicial de amplia carrera en la misma. Néstor, quiero preguntarte un poco sobre otra noticia que hoy se puso en agenda detrás de una columna de Carlos Pagni y la posibilidad dentro de lo jurídico de que realmente ocurra algo que menciona, y es que más allá de saber si es cierto o no, porque es algo que hace el periodista, que lo anuncia, pero digo, ¿es viable, posible en este contexto poder dar domiciliaria a los represores de la última dictadura? Sí, claro. De hecho está pasando, pasa habitualmente, pasa que no nos enteramos, pero hay por semana, hay en Cámara Federal de Casación y en Corte Suprema, e incluso en los tribunales orales hay decisiones sobre causas de lesa humanidad, un montón. Y sí hay domiciliarias, sí hay, pero no dejan de ser prisión. Para una persona de 80 años que está encerrada en su casa,
no deja de ser, es una prisión más cómoda, pero no deja de ser una prisión. En ese caso en particular, si hay una persona que está en una postura muy personal, si hay una persona que está en una cárcel común, que tiene problemas de salud y tiene que dedicarle a una persona para que le cambie, un guardia cárcel para que le cambie los pañales 3 o 4 veces por día, y la verdad es que es preferible que esté en su casa y que ese guardia cárcel esté haciendo otra función y que no cuide a la familia. A los 80 y pico de años, lo más probable es que no pueda seguir cometiendo delitos. Pero esta es una postura absolutamente personal, y sé que es cuestionable y criticable, y acepto la crítica y el cuestionamiento. Lo que más me preocupa es otra cosa que anda dando vuelta, que es la posibilidad de que haya nuevos indultos. Y eso sí es más complicado, porque en ese caso sí, más tarde o más temprano va a tener que llegar, las objeciones a los indultos van a llegar a la Corte Suprema. Entonces esta movida también impacta a largo plazo en esa eventual decisión de indultos masivos. ¿Cómo sería el recorrido, nos recordás? El recorrido del indulto, una vez que se presenta el indulto, automáticamente los organismos de derechos humanos plantean la inconstitucionalidad, lo pueden hacer a través, lo puede hacer la justicia en lo contencioso administrativo, lo puede hacer la justicia penal, y lo puede hacer la Corte como tribunal originario, porque en definitiva el Tratado de Roma, los tratados en materia de derechos humanos establecen que los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar, no se pueden indultar, ni morigerar las penas. De hecho, por eso es que hay tanta restricción respecto de las rebajas de las condenas y de las prisiones domiciliarias. Y si más tarde o más temprano, recorriendo todo el espinel o viniendo directamente, va a terminar en la Corte Suprema. Claro, y metiéndome en la rosquita, interpretando un poco en la rosquita judicial de lo que estábamos hablando, y un poco las declaraciones que se vienen dando, es que la Corte Suprema le está marcando de alguna manera al Ejecutivo que resuelva algunas cuestiones y que no todo recaiga sobre la Corte Suprema. Quiero preguntarte si están así, y al mismo tiempo si será esta alguna manera también de entrelazarlo con los recientes nombramientos de García Mansilla y Ariel Lijo, más allá de lo dicho recién, Néstor, que es medio complicado también porque pasa por el Senado. La Corte cacarea todo el tiempo que las cuestiones de la política la tiene que resolver la política. Sin embargo, no se siente nada incómoda cuando la Corte resuelve cuestiones de la política. Bastará recordar lo que pasó con las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasó con los fondos coparticipables en la ciudad de Buenos Aires, con las elecciones en Tucumán y en San Juan. La Corte se mete todo el tiempo en política y no les disgusta hacer eso. Pero es cierto que declama que las cuestiones de la política las tiene que resolver la política. Lo hace básicamente cuando tiene temas complejos para resolver. Ahora el tema del DNU, te podés imaginar que si la Corte voltea el DNU, lo declara nulo, todo lo que pasó durante estos 3 meses al amparo del DNU se cae todo, entonces le pega un golpazo tremendo al gobierno. Cuando tiene esas cuestiones complejas, lo que intenta la Corte es que claro, o resolver... Mirá que no te conviene. Una vez que la cosa se resolvió, después dice esto es abstracto porque está superado por la realidad, entonces sin resolver termina sacándose el problema de encima. Que es lo que entiendo yo que está pasando ahora, y lo que va a pasar. La Corte podría haber tratado el DNU por la cuestión de La Rioja, la Corte tiene para tratar el recorte a las provincias por un reclamo de Kicillof, tiene para tratar el capítulo laboral del DNU también vía lo de la Corte Suprema, y bueno, y no lo hace. Néstor, como siempre te agradecemos el tiempo y la docencia. Un abrazo grande. Abrazo grande. Néstor Espósito, periodista judicial. No le hemos preguntado, la última vez le preguntamos, porque está en la TV pública, claro, y cuál es... en un programa que ya no está más, que es Desiguales. Exacto. Y ahora nos vamos a meter con el tema de la TV pública y demás, por eso también lo pensábamos, pero bueno, una persona que conoce bastante y que 2x3 aprovechamos a llamarlo, y amablemente nos atiende y nos da un poco de claridad en lo que anda sucediendo, en este caso con el nombramiento de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, pero también sobre una noticia que no la habíamos comentado, y es que Pani en La Nación dice que, bueno, dentro de lo que es su columna, que lleva el nombre de Lijo, la bandera de la impunidad, remarca ahí la posibilidad de un anuncio el 25 de marzo
por parte de Patricia Bullrich y el presidente de la Nación de autorizar, que es algo que tendría que resolver el judicial, pero bueno, autorizar más domiciliarias, pero sobre todo el indulto, claro, ¿no? Que técnicamente es distinto. Obviamente el indulto tiene que ver casi de desponcharlo del delito de lesa humanidad. Claro. Exactamente. 39 minutos pasan de las 11 de la mañana. Política, economía, música.